Vamos a continuar ahora en el proceso de reencarnación de Segismundo. Para muchos, los que estuvimos ayer, hemos visto que primeramente había una gran oposición de parte de Adelino, porque Segismundo en vida anterior había sido asesino de Adelino. Y entonces Adelino, cuando estuvieron en el mundo espiritual, había aceptado que cuando reencarnase iba a ser el padre, ¿no? de Segismundo, pero ya en el mundo en el mundo corporal, en el cuerpo, se olvida el espíritu, nos olvidamos nosotros las promesas que hacemos, y entonces eso ocurría con Adelino y no quería saber nada, ¿no? Y más bien sentía que en sus sueños sentía y veía a Segismundo que le rogaba, le imploraba, se acercaba a él, pero Segismundo estaba en una forma física, espiritual, mejor espiritual, tan deteriorada que lo asustaba. Entonces lo veía como un monstruo que lo perseguía. Dicho sea, Adelino se había alejado mucho de la parte espiritual. Eso pasa muchas veces, ¿no? Ahora compartí en Amigos del Dr. David una reflexión muy interesante que me compartió Josefa, donde hablan de los chicos. Y una pregunta me hicieron mis hijos una vez: ¿cómo podían vivir sin internet, no? ¿Cómo podían vivir sin celular? ¿Cómo podían vivir sin todos los aparatos electrónicos que hay ahora, toda la tecnología, ¿no? Y la respuesta que dan ahí, qué interesante, ¿no? Es verdad, nosotros no tenemos internet, nosotros hacíamos nuestras tareas y teníamos amigos de verdad, no amigos por aparatos, ¿no? Inventábamos nuestros juegos. Cuando yo les digo a mis hijos, ¿qué jugaban? Yo les digo, bueno, jugábamos el palito chino. No sé si ustedes se acuerdan que es el palito chino, los que son jovencitos como yo. No, Jorge. De un palo de escoba simple, se cortaba un palo grande y un palo chico. Se hacía un hueco, un hoyo en la tierra o en el cemento, ahí donde sea un hueco. Y ahí se golpeaba 3 veces al piso y se le golpeaba, porque el palito estaba así, golpeaba el palito pues salía dando vueltas en el aire y le dábamos golpes, y lejos, ¿no? Y entonces los que jugaban, bueno, los que jugaban, que no le tocaba golpear, tenían que tratar de amparar, de agarrarlo en el aire, o si no, de allí tenían que tirar en dirección del agujero. Y entonces uno contaba, ¿no es cierto? Con el palito que grande, contaba cuántos palitos de diferencia y se iba sumando, ¿no? Era un juego entretenido. No faltaba nada. Ahora no. Ahora quieren las máquinas, ¿no? Los Nintendo ya no son, ahora son que los gamers y tanta cosa que despersonaliza realmente, ¿eh? Despersonaliza. Yo veo que se ponen gente mayor, gente muchachones, más o menos de 30 hasta de 40 años, están ahí jugando, y los chicos viendo cómo juegan, donde se están haciendo juegos de video y lo lanzan al aire, y hay chicos que están viendo y yo les digo, ¿qué te divierte ver un grandote ahí que encima dice lisurotas jugando y tú estás mirando cómo juega? Es divertido. Y dije, yo no lo entiendo, no entiendo, obviamente que un tipo de esa edad te perdiendo el tiempo haciendo ese juego y tú te diviertas haciendo, no, pero yo aprendo, después cuando yo juegue voy a aprender. Bueno, es otra generación. Pero allí hay muchas cosas interesantes también. Así que léanlo, les invito a leerlo en Amigo del Doctor David, y agradezco a Josefa que me mandó esta linda joya, es una joya para que reflexionen también. Bien, seguimos acá. Entonces estamos viendo que Segismundo tenía problemas casualmente para poder lograr esta reencarnación, ¿no? Porque Adelino no iba a aceptar. Entonces interviene el mundo espiritual, interviene el espíritu de Alejandro
y por su superioridad moral, ojo, su superioridad moral logra que estos dos personajes conversen y lo convence a Adelino de la tarea que tenía que realizar y logra que Segismundo le pida perdón por lo que le hizo y Adelino lo perdone, entonces pueden prepararse para la reencarnación. Y eso también lo aconsejo a todos los que tienen problemas con alguno de su casa o alguno de su trabajo, alguien que es enemigo de vida pasada. Uno ya lo sabe, uno ya, entonces ya, yo sé, entonces, ¿por qué por eso tal mi hermano, mi hermana me tiene tanta cólera cuando yo no le hago nada? Siempre, o yo siento antipatía por tal o para otro. Realmente no me ha hecho nada, pero no lo soporto, no lo paso. Entonces es porque en vida pasada hemos tenido algún conflicto. Y ojo, una señal de saber quién ofendió a quién. El que no acepta el perdón, ¿ah? Y que está friega y friega en esta encarnación, ha sido el ofendido en vida pasada y ahora se está desquitando. Y entonces el que insiste en reconciliarse, en llevarse bien, ese fue el que ofendió en vida pasada, así que no es el inocente. O viene acá, no sé por qué me hace eso si yo no hago nada. Ahora, pero en el pasado tú le hiciste así mucho para que ese odio trascienda una nueva encarnación. Los espíritus colocan a los enemigos del pasado en situaciones de hermandad, en situaciones de vecindad, en situaciones laborales, en esas situaciones. Entonces, por eso uno tiene que entender y también pedir perdón y pedir ayuda al mundo espiritual para que así como ocurrió con Alejandro, que pudo hacer conversar a Segismundo con Adelino, puede hacerlo con uno, con la persona con la que está uno disgustado o esa persona está disgustada con uno. ¿Ya? Ahí tiene que trabajar los espíritus. No puede trabajar ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nadie. Tienen que trabajar los espíritus y ellos trabajan si es que uno les pide. Entonces eso se llama también intercesión. Los espíritus buenos interceden en estas situaciones. Continuamos, vamos a ver. Dice, es lamentable, continuó el orientador gravemente, que la mayoría de nuestros hermanos encarnados en la tierra haya menospreciado las facultades creadoras del sexo, desviándolas hacia el torbellino de placeres inferiores. Pero todos pagarán centavo por centavo lo que deben al altar santificado, a través de cuya puerta recibieran la gracia de trabajar y aprender en la superficie terrestre. Todo acto creador está lleno de sagradas emociones por parte de la divinidad, y son esas emociones sublimes de la participación del alma en los poderes creadores de la naturaleza. Lo que los hombres conducen sin previsión a la zona del abuso y del vicio. Nos están advirtiendo ellos lo que hemos hecho nosotros. Y no hicimos nosotros, todos hemos participado de eso. Eso no viene de ahorita. Eso viene ya siendo arrastrado. Mire, en 1948 ya le estaba haciendo esa denuncia. Cuando ustedes sepan y vean un poco de historia, dónde empieza ese libertinaje sexual, van a ver que un poquito más atrás comenzó esa liberación, ese alejamiento de lo que realmente era la relación sexual. Intentan arrastrar la luz hacia las tinieblas y convierten los actos sexuales profundamente venerables en todas sus características en una pasión viciosa tan deplorable como la embriaguez o la manía del opio. Entre tanto, André, sin que los ojos mortales observen las angustias rectificadoras, todos los infelices en semejantes despeñaderos son castigados severamente por la naturaleza divina. A esa altura de las luminosas elucidaciones, sintiendo que el respetable amigo entraría en una nueva pausa, osé interrogar. Pero, ¿no es el uso del sexo una ley natural en la esfera de la tierra? Alejandro sonrió con benevolencia y respondió, nadie discute ese carácter de las manifestaciones sexuales en los círculos de la carne, pero todas las leyes naturales, tanto en la experiencia humana como en todas partes, deben ser ejercidas sobre la base de la ley universal y del orden. O sea que el sexo no es malo. No crean acá que nosotros estamos
inculcándole a todo el mundo que sean célibes, ¿no? No estamos hablando de eso, sino estamos diciendo lo que dicen los espíritus, que tiene que haber una ley universal bien y del orden. Quien huye del bien se enfrenta con el crimen. Quien huye al orden cae en desequilibrio. Por tanto, las uniones sexuales que se realicen fuera de esos imperativos sublimes se transforman en causas generadoras de sufrimiento y de perturbación. Por otra parte, no debemos olvidar que el sexo en la existencia humana puede ser uno de los instrumentos del amor sin que el amor lo sea del sexo. Miren, es interesante. No debemos olvidar que el sexo en la existencia humana puede ser uno de los instrumentos del amor sin que el amor lo sea del sexo. O sea, puede haber amor sin sexo, por supuesto. Es el amor ágape. Por eso mismo, los hombres y las mujeres cuyas almas se van liberando de los cautiverios de la forma física escapan gradualmente del imperio absoluto de las sensaciones carnales. Y eso me trae a la memoria, gracias a apunte que me está haciendo mi amigo espiritual en estos momentos, me dice de que Gandhi, ¿se acuerdan de Gandhi? Mahatma Gandhi, ¿no? El gran libertador de la India. Mahatma Gandhi, cuando empieza su proceso de iluminación, su apertura de conciencia, su transformación moral, era un abogado, ¿no? Educado en Inglaterra, cuando entra a una espiritualidad tal que le dice a su esposa, porque era casado, que él ya no iba a poder atenderla a ella como esposo. O sea, no iba a poder tener ya relaciones sexuales porque su opción era el camino espiritual. Y entonces le dijo a la esposa que él podía divorciarse de ella si ella quería, para que ella, si tenía ella esa necesidad, podía conseguir un esposo que la satisfaciera. No era malo, o sea, no dijo que es malo lo que estamos haciendo, sino que él, su opción, su decisión y su honradez ante su esposa fue decirle eso. ¿Y qué contestó la esposa? No, yo te amo y te acompañaré en ese camino. Y desde allí, Gandhi practicó el celibato y su esposa lo acompañó como compañera, como amiga. Qué bonito, ¿no? Pero qué nivel también la esposa era especial, ¿no? Para él. Bien, entonces, dice, pues lo repito, por eso mismo los hombres y las mujeres cuyas almas se van liberando de los cautiverios de la forma física, o sea, son más espirituales que físicos, escapan gradualmente del imperio absoluto de las sensaciones carnales. ¿Por qué? Porque el espíritu, queridos hermanos, no tiene sexo. El sexo es inherente al cuerpo físico, a este cuerpo. Cuando estamos en el mundo espiritual, no tenemos sexo. Entonces, ¿cómo mi mamá y mi papá pueden estar juntos? Porque no están juntos por el sexo, están juntos por el amor. Pasa que nosotros todavía, como estamos tan pegados a la materia, nos cuesta mucho entender eso, ¿no es cierto? Y menos a los jóvenes, no, son tonterías, tal loco. Seguimos. Para ellos, la unión sexual orgánica va dejando de ser una imposición porque aprenden a trocar, o sea, a cambiar los valores divinos del alma entre sí, alimentándose recíprocamente a través de permutas magnéticas, no menos valiosas para los sectores de la creación infinita. Por eso, pues, ya no tienen esa necesidad carnal y intercambian ya de sus propias vibraciones, de su propio magnetismo, que no son menos valiosas para los sectores de la creación infinita, generando realizaciones espirituales para la gloriosa eternidad sin cualquier exigencia de las luchas celulares. Para este género de seres humanos, la unión reconfortante y sublime no se halla circunscrita a la emotividad de algunos minutos. Más allá de todo eso, constituye la integración del alma con el alma a través de la vida entera en el campo de la espiritualidad superior. Entonces, por eso entiendan ustedes a Divaldo. Divaldo es una persona célibe,
Entiendan a Jorge Berríos. Jorge Berríos me ha contado él que en su juventud tuvo una novia, pero tuvo que elegir entre la novia o su misión. Y eligió su misión. Ante los fenómenos de la presencia física, les bastan la mayoría de las veces, miren, la mirada, la palabra, el simple gesto de cariño y de comprensión para que reciban el magnetismo creador del corazón amado, impregnándose de fuerza y de estímulo para las más difíciles edificaciones. ¿Ven? Entonces, por eso es que cuando sucede esto, entonces la parte sexual, que es la parte orgánica, física, queda de lado, subliman el amor. Y eso es lo que sucede en el mundo espiritual. Aquí también sucede, muy pocos, pero que hay. Alejandro efectuó un pequeño intervalo en la conversación y enseguida, moviendo la cabeza significativamente, observó. No hay creación sin fecundación. Las formas físicas descienden a las uniones físicas. Las construcciones espirituales proceden de las uniones espirituales. La obra del universo es hija de Dios. Por tanto, el sexo, como cualidad positiva o pasiva de los principios y de los seres, es manifestación cósmica en todos los círculos evolutivos, hasta que lleguemos a alcanzar el campo de la armonía perfecta, donde esas cualidades se equilibran en el seno de la divinidad. ¿No? En tanto, el sexo, dice, es una cualidad positiva o pasiva de los principios de los seres. Es importante el sexo, no es que ya estamos despreciando el sexo, no, hay que llegar a dejar el sexo, no, eso no dejamos, creemos una secta aunque en que se prohíbe el sexo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que uno, a medida que se va espiritualizando, llegará a esta armonía perfecta, entonces podrá prescindir de eso. No osé quebrar el silencio que siguió. El venerado instructor, abstraído en profundos pensamientos, no volvió a tocar el asunto, compeliéndome tal vez a meditaciones más edificantes. Esperé ansioso el instante de volver a las observaciones del caso de Segismundo. El estudio que comenzara era verdaderamente fascinante. Fue por eso que con justificada alegría recibí la invitación de Alejandro para el regreso al hogar de Adelino. El bondadoso orientador alegaba que era preciso visitar al matrimonio y al amigo en proceso reencarnacionista en la víspera de la primera ligación con la materia orgánica. Habiendo llegado a la morada que conocíamos, encontramos a Herculano y a Segismundo en compañía de otras entidades. Alejandro me informó que se trataba de espíritus constructores que iban a cooperar en la formación fetal de nuestro amigo. Entonces estamos viendo otra especialidad. Miren, ¿cuántas especialidades que estamos viendo de los espíritus? Tenemos espíritus intercesores, espíritus, ¿se acuerdan que los espíritus que eran pasistas, ¿no? Sanadores? Ahora, constructores. Como en la vez anterior se bañaba el nido doméstico en la luz crepuscular, manteniéndose la pequeña familia en el mismo acto de la reflexión. Estaban cenando. Pero Adelino ahora mostraba una diferente posición espiritual. Lo envolvía un claro ambiente de optimismo, delicadeza y alegría. Mi amable instructor, muy satisfecho con la nueva situación, pasó a examinar los mapas cromosómicos con la asistencia de los constructores presentes. En vano procuré comprender aquellos caracteres singulares semejantes a pequeñitos arabescos, francamente indescifrables a mi vista. O sea, él no entendía todavía ese lenguaje, esa escritura. Parecía arabesco, ¿no? Los arabescos dibujan no escriben, ellos dibujan su letra. Pero Alejandro, siempre gentil y benévolo, aclaró: este no es un estudio que usted puede entender por ahora. Estoy examinando la geografía de los genes en las estrías cromosómicas a fin de cerciorarme hasta qué punto podremos colaborar a favor de nuestro amigo Segismundo con recursos magnéticos para la organización de las propiedades hereditarias. ¿No? ¿Se acuerdan de los cromosomas? Me conformé y pasé a observar a Segismundo, que parecía tan extenuado y abatido que no conseguía mantenerse sentado. Asistido por la dedicación de Herculano, conversaba con nosotros con dificultad, estirado en una cama en gran postración. Se mostraba satisfecho con mi simpatía fraternal y mientras los demás estudiaban su situación,
Mantuve con él una rápida conversación que una vez más me permitió a conocer la penosa estampa de los que se encuentran al inminente inicio de una nueva experiencia terrestre. Conversó con Segismundo. Vamos a ver a Segismundo qué le dice. He estado más animado, me dijo, algo triste, pero ahora me falla la energía. Me siento débil, incapacitado. Mientras luché por obtener la transformación de mi futuro padre, experimentaba más confianza y serenidad. Pero ahora que conseguí la bendición del retorno a la lucha, tengo miedo de nuevos fracasos. Tenga calma, respondí reconfortándolo. Su oportunidad de redención es de las mejores. Además, muchos compañeros han de velar de cerca, colaborando en su éxito futuro. Muchos compañeros han de velar de cerca, colaborando en su éxito futuro. O sea que nosotros, cuando encarnamos, venimos con amigos espirituales que nos siguen en nuestra encarnación y que nos van acompañando. Yo recuerdo que cuando decidí entrar en serio en la espiritualización ante la invitación que me hizo el Maestro Jesús a través de un espíritu, entonces yo dije que sí y comencé a hacer mi apertura de conciencia, mi iluminación y mi transformación moral. Todavía no termino, por si acaso. Y entonces me invitaron también, y eso fue con la ayuda de Jorge Berríos y con él, vinieron a conversarme y decirme que tenía un mensaje, que había un equipo espiritual que quería trabajar conmigo. Estoy hablando de eso años atrás, no es ahora, años atrás. Que quería trabajar conmigo. Y entonces, pero me dijeron, para eso tú tienes que dejar el equipo de espíritus que te acompañan y aceptar la presencia de estos nuevos espíritus. Y entonces yo les pedí hablar con estos amigos espirituales que ya hacía años que estaban conmigo, me ayudaban mucho en la parte médica, en la parte de sanación. Y entonces conversé con ellos y me dijeron, nosotros nos interesa ayudarte en la parte médica, no nos interesa la parte espiritual. Nos interesa, porque los espíritus también tienen niveles e intereses. Nosotros somos médicos que colaboramos contigo como médico, pero la parte espiritual no. Y entonces a mí me interesaba, le dije, pero ¿por qué no me acompañan porque juntos trabajemos la parte espiritual? Me dijeron que no, que ellos no se dedicaban a eso. Me despedí de ellos y vinieron los nuevos espíritus que incentivaron más en mí la parte espiritual que la parte médica. Y entonces, por eso digo, hay espíritus que te acompañan en la encarnación. Y más si tú te comprometes a hacer tareas espirituales, vendrán especialmente a ayudarte, a protegerte, porque sabes de que si tú comienzas a hacer tu cambio, los enemigos te van a golpear más fuerte. No quieren perderte a ti. Eres su socio. ¿Cómo vas a cambiar ahora? Pero si tú eras de los viernes y el animador de la fiesta, ahora es el pinchaglobo. No, algo pasa contigo y vienen más fuerza. Y si no pueden contigo, buscan a tus familiares, a tu entorno, que te molesten, que te fastidien para que a veces tú cedes. Porque estás haciendo una transformación, un cambio. Empiezas a decir no a lo que antes decías sí. Eras el último de irte de la fiesta y a veces ni te ibas porque estabas tirado ahí, emborrachado. Esos. Entonces tú quieres cambiar, tendrán que venir amigos nuevos. Y vienen los amigos nuevos a ayudarte. Continuamos. Sí lo reconozco, dice, entre los hermanos que me asisten ahora, Herculano me acompaña con desvelo y constancia. Bien lo sé. No obstante, el renacimiento de la carne con los valores espirituales que ya poseemos representa un hecho gravísimo en nuestro proceso de elevación. Ay de mí si cayera otra vez, dice André, André dice, ay de mí si cayera otra vez. Pero cuando vuelva André a la tierra, todavía no ha vuelto, ¿no? Va a olvidarse, tener reminiscencia, ahí se prueba el espíritu. Le dirigí exhortaciones de buen ánimo y valor cuando mi orientador, dando por terminado el examen de la documentación, se aproximó a nosotros diciéndole con afectuosa autoridad: Segismundo, es increíble que desfallezca en el momento culminante de sus actuales realizaciones. Restaure su fe, regenere la esperanza, porque usted no puede entrar en la corriente material a la manera de nuestros hermanos ignorantes, infelices, que reclaman un estado casi absoluto de inconsciencia para penetrar de nuevo en el santuario materno. Esos son los espíritus atrasados, espíritus que están muy comprometidos.
ellos tienen que entrar en inconsciencia, los tienen que dormir completamente. Ellos no deciden a dónde van, a ellos los duermen y los colocan y se despiertan después de 5, 6, 7 años, cuando tienen ya en el cuerpo físico, cuando recién se dan cuenta de dónde están. Por eso es importante, antes de los 5 años, sembrarle todos los valores cristianos a un niño. No deje de cooperar con su confianza en nuestra labor para su propio beneficio. Dele trabajo a su imaginación creadora. Mentaliza los primordios de su condición fetal, formando en su mente el modelo adecuado. Usted encontrará en la maternidad noble de Raquel los más eficientes auxilios y recibirá de nosotros la más decidida colaboración. Mientras tanto, recuerde que para que triunfe en la presente oportunidad, su trabajo individual en el campo de la adaptación y de la recepción será muy importante. No pierda tiempo en expectativas ansiosas, llenas de dolores y aprensiones. Eleve el tenor de sus fuerzas morales. Segismundo oyó respetuoso la advertencia. Reconocí que las palabras reconfortantes de Alejandro se hicieron seguir de maravilloso efecto. Segismundo mejoró repentinamente, esforzándose por aligerar la carga de preocupaciones inútiles. Impresionado con las aclaraciones del prestigioso mentor, no dudé en hacerle una nueva consulta. ¿Existen entonces, pregunté con gran interés, aquellos que reencarnan inconscientes del acto que realizan? Ciertamente, respondió el solícito. Del mismo modo que desencarna diariamente en la Tierra millares de personas sin tener la menor noción del acto que realizan. Si hay gente que muere y ni sabe a dónde va, simplemente le vino la muerte y murió y punto. No saben a dónde van. Solamente las almas preparadas tienen comprensión real de la verdadera situación que enfrentan en el acto de la muerte del cuerpo. De igual modo sucede aquí. La mayoría de los que regresan a la existencia corporal en la esfera del globo es magnetizada por los bienhechores espirituales que organizan sus nuevas tareas redentoras, y cuantos reciban semejante auxilio son conducidos al templo maternal de la carne como niños adormecidos. El trabajo inicial que de rigor les compete en la realización del feto pasa a ser ejecutado por la mente materna y por los amigos que los ayudan desde nuestro plano. Son innumerables los que, en vista de las necesidades de ciertas almas encarnadas, de ciertos hogares y determinadas asociaciones, regresan a la Tierra en esas condiciones, reconducidos por autoridades superiores de nuestra esfera de acción. La explicación no podía ser más lógica, y una vez más admiré el don de la claridad y de la sencillez en el amoroso amigo. Entonces, esos espíritus que reencarnan, que son millares, sin saber que lo que está ocurriendo, son recibidos por la madre y por espíritus que acompañan ese proceso del nacimiento, de la formación de ese espíritu en el nuevo cuerpo. Permanecimos algún tiempo más en aquel nido acogedor, y al despedirse casi a medianoche, después de reconfortar al espíritu de Segismundo, Alejandro se dirigió a Herculano y a los constructores en estos términos: volveremos mañana a medianoche para efectuar la unión inicial, haciendo entrega de nuestro hermano reencarnante a nuestros amigos. Uno de los espíritus constructores, que parecía el jefe del grupo, lo abrazó conmovido y dijo: contamos con su colaboración para la división de la cromatina en el útero materno. Con mucho placer, arguyó con buen humor. Miren, ellos manejan todo esto. Fíjense. Volviendo a otras ocupaciones, no podía controlar las nuevas ideas que la experiencia del caso de Segismundo despertaban en mí. ¿Cómo se llevaría a efecto el auxilio en aquellas circunstancias? ¿Estaría Raquel consciente de nuestra colaboración? ¿Cómo interpretaría el matrimonio las actividades de nuestro plano en caso de que llegara a conocer la extensión de nuestra tarea? Pero Alejandro, como de costumbre, se encargó de interrumpir mis pensamientos, aclarando como si estuviese oyendo mis interrogantes. Sí, estaba oyendo, leí la mente, le leía el pensamiento. Transcurridas las horas del día, la curiosidad volvió a invadirme. ¿En qué momento deberíamos volver a la morada de Adelino? No, dice, en los casos de esta naturaleza, André, nuestra intervención se desenvuelve con la misma santidad que al practicar la intervención en el parto común caracteriza el concurso de un médico responsable y honesto. El modelo fetal y el desarrollo del embrión obedecen a las leyes físicas naturales, como ocurre en la organización de formas en otros reinos de la naturaleza. Pero en todos estos fenómenos, de acuerdo con los planos de evolución o de rescate, los ascendentes de cooperación espiritual coexisten con las leyes. Nuestra colaboración en tales procesos es una de las tareas más comunes. Transcurridas las horas del día, la curiosidad volvió a invadirme. ¿En qué momento deberíamos volver a la morada de Adelino?
Sin ninguna intención indigna me preocupaba el instante de la primera unión de Segismundo a la materia. ¿Actuaría Alejandro en el momento de la unión sexual? ¿O el fenómeno obedecería a diferentes determinaciones? Mi orientador sonreía en silencio, comprendiendo mi tortura mental. Las horas se sucedían unas a otras, y observando mi impaciencia, Alejandro me encaró bondadoso. Lo que pasaba con André Luis es que no sabía en qué momento, si iban a estar en el momento en que tenga la relación sexual. Entonces no entendía él cómo podía estar allí si era algo tan íntimo. Entonces se rompía la cabeza. No es necesaria nuestra presencia en el acto de la unión celular, o sea, la unión sexual. Semejantes momentos de tálamo conyugal son sublimes e inviolables en los hogares sustentados en bases rectas. ¿Entienden? O sea, si hay una pareja, un matrimonio, donde hay amor y tienen relaciones sexuales, no hay espíritus que interrumpan. Al contrario, vamos a ver cómo los espíritus forman barreras de protección, respetan esa unión. Pero si son relaciones choque y fuga, en hostales o con una y con otra, allí están los espíritus inferiores, vampirizando, absorbiendo los fluidos y aplaudiendo y gritando y cooperando en ese acto de sexual, que es un acto sexual de nivel animal. Puro instinto, ahí no hay amor, puro instinto. Usted sabe que la fecundación del óvulo materno solamente se verifica algunas horas después de la unión genésica. El elemento masculino debe hacer extensos viajes antes de alcanzar su objetivo. Claro, viene la relación sexual, aquellos que no entiendan todavía eso, la relación sexual, entonces el hombre eyacula y en ese semen van los espermatozoides y todavía tardan horas de subir por el útero, ir por las trompas y encontrar un óvulo, si lo encontrar un óvulo y uno de ellos ingresará o dos espermatozoides. Es un viaje larguísimo para un espermatozoide, que es una cosa microscópica, ¿no? Entonces, en ese momento no actúan ellos actúan después, van a ver cómo es. Y sonriendo agregó, tenemos tiempo. Comprendí la delicadeza de las aclaraciones y sediento de información de referente al asunto, interrogué. De acuerdo con su parecer, ¿son inviolables todas las uniones sexuales? En modo alguno, adujo el atento instructor. Usted no debe olvidar que aludía a los hogares sustentados en bases rectas. Todos los encarnados que edifican el nido conyugal sobre la rectitud se hacen acreedores a la presencia de testigos respetuosos que garantizan la privacidad de los actos más íntimos. Miren, consolidando fronteras vibratorias y defendiéndolo contra las fuerzas poco dignas, espíritus atrasados, espíritus mirones, espíritus morbosos, tomando por base de sus trabajos los pensamientos elevados que se encuentran en el ambiente doméstico de los amigos. ¿No ocurre lo mismo en las moradas cuyos propietarios se cogen bajos testigos espirituales, buscando en las zonas inferiores? La esposa infiel a los principios nobles de la vida en común, y el esposo que pone su casa en ligación con el meretricio, o sea, que visita prostíbulos, no deben esperar que sus actos afectivos permanezcan coronados de veneración y santidad. En ese tiempo no habla, en 1948 no había hostales, no había la libertad ahora sexual que hay ahora, ¿no? Que recién después del acto sexual dice, ¿y cómo te llamabas tú? Después de la fiesta, de la consumo de la droga, ni saben cómo se llama el que está a su costado. A eso se está refiriendo ahora. Pero en ese tiempo era la mujer infiel o el hombre que visitaba prostíbulos. Sus relaciones más íntimas son objeto de la participación de los testigos desviados que escogieron. Se constituyen en víctimas inconscientes de grupos perversos que participan de sus emociones de naturaleza fisiológica. Porque ahí no hay amor, solamente hay una relación fisiológica. El hombre quiere satisfacer su necesidad y la mujer también, induciéndolos a los más dolorosos enviciamientos. O sea, se envician en el sexo, casualmente impulsados, influenciados por estos espíritus perversos. Aunque estos cónyuges infelices estén temporalmente catalogados en el pináculo de las posiciones sociales humanas, ya que viven deseosos de placeres criminales, dominados por extraña e incoercible voluptuosidad, no podrán traicionar la miserable condición interior.
La impresionante respuesta de Alejandro me sorprendió. Comprendí con mayor intensidad que cada uno de nosotros permanece en todos los lugares, rodeado de su propia elección en cada situación. Sin embargo, una inquietud surgía en mi cerebro y procuré revelarla para aclarar mejor mi entendimiento. Cada uno, dice, vive rodeado de su propia elección de espíritus. ¿Ah? No te me duermas, Josefa. De propia reunión de espíritus. ¿Qué espíritus me van a acompañar a mí en todos mis momentos de la vida? No exime, no dice, no, en la parte sexual no te van a perturbar. Esos espíritus atrasados que te siguen para todos lados van a estar participando allí, por supuesto. Entiendo la magnitud de sus elucidaciones, afirmé respetuoso, pero considerando el peligro de ciertas actitudes inferiores, los que asumen el compromiso de la fecundación de un hogar, por ejemplo, ¿qué condiciones a merced de los criminales testigos que el marido escogió? Ahí está. El marido es licitador, es jugador, y la mujer no, la mujer es virtuosa, está en su condición fiel, dedicada al marido. ¿Qué pasa? A ver. Dice, no, dijo él con vehemencia, lo malo no puede perturbar lo que es genuinamente bueno. En casos semejantes, la esposa garantizará el ambiente doméstico, aunque ello le cueste las más difíciles abnegaciones y los más pesados sacrificios. Los actos que sigan su noble presencia son sagrados, aunque su compañero en vida común se haya colocado a un nivel inferior a los brutos. A veces me hacen preguntas así, me han hecho preguntas, señoras también, fieles, leales, abnegadas a su casa, y me dicen la situación con el esposo, que han descubierto que el esposo no es fiel, que el esposo es jugador, le gusta estar con una, con otra y con otra. Entonces yo le digo, el riesgo acá está que te puedas contraer una enfermedad que traiga a tu esposo, una enfermedad de transmisión sexual. Le recomiendo si vas a seguir con él o no vas a seguir con él. Esa es tu decisión. Si sigues con él, bueno, ya sabes cómo es él, entonces protégete, que lo utilice preservativo para que no te contagie, pero es tu decisión, tú sabes cómo es él. No es que yo lo quiero tanto, lo quiero, entonces aguanta. Por eso dice, situaciones difíciles, abnegaciones y los más pesados sacrificios. En cambio, si dices que eso te hace daño, no te soportas, no lo vas a sentir mal, entonces tienes el camino de la separación. Te separas de él y listo. Entonces la decisión en ese momento está en la mujer. En este año, pero en el año 1948, era muy difícil el divorcio, muy difícil. La mujer, el hombre era un mundo machista. Entonces el hijo le dice, y por eso es que no es arrastrada la mujer a ser presa de estos espíritus vampiros. No obstante, en situaciones como esa, el marido imprevisor se hace paulatinamente ciego a la virtud y se convierte a veces en esclavo íntegro de las entidades perversas que cogió por testigos habituales fuera del santuario de la familia. Entonces ahí también viene lo que conocemos como divorcio a la peruana. Uno y otro en camas distintas, habitaciones distintas, el señor hace de su vida y la señora se mantiene en su casa. Y entonces la señora se entera, eso era antes, ahora es distinto. Antes decía, yo soy la esposa y ella es la querida. ¿No es cierto? Decía así, yo soy la esposa y mantengo mi dignidad. Él es un sinvergüenza y tiene su querida. Así hablan. Al menos sí yo sabía que hablaban. Ahora es otra cosa. Ahora ni a la semana ya están separándose, ya no así. Dice, llegado a ese punto, es difícil impedir su caída en los desfiladeros del crimen y de las tinieblas. Claro. Oh Dios mío, exclamé, cuánto trabajo esperando la ayuda de las almas valerosas. Cuánta ignorancia debe ser vencida. Dice usted bien, agregó el orientador gravemente, porque de hecho la mayoría de las tragedias conyugales se transfiere para allá, más allá de la tumba, creando pavorosos infiernos para aquellos que la vivieron en la superficie del mundo. Es muy doloroso observar la extensión de los crímenes perpetrados en la existencia carnal. Y hay de los desprevenidos que no se esfuerzan a tiempo, en el sentido de combatir las bajas pasiones. Angustioso despertar les espera aquí,
En el mundo espiritual inferior, por eso el que está muriendo con COVID y tiene la cola de paja, es un infiel, ¿qué cosa cree que murió por el COVID? Se va al cielo y le aplaude. No, va al nivel inferior. El COVID solamente lo recogió al mundo espiritual. No solamente las 22 horas cuando nos encaminamos a la residencia de Raquel. La pequeña familia acababa de recogerse, el culano y los demás nos recibieron con equívocas muestras de cariño. El jefe de los constructores se dirigió a mi instructor en estos términos. Esperábamos su cooperación para iniciar el servicio magnético al paciente. Pasamos enseguida a la pequeña habitación donde Segismundo reposaba. Permanecía afligido y con la mirada triste y vaga. No pude reprimir una interrogación. ¿Por qué motivo sufre tanto Segismundo? Le indagué Alejandro en todo un discreto. Desde hace algún tiempo y especialmente de la semana pasada, está en proceso de unión fluídica directa con los futuros padres. El culano está encargado de ayudarlo en ese trabajo. A medida que se intensifica semejante aproximación a través de la asimilación de los elementos del nuevo plano, él va perdiendo los puntos de contacto con los medios que consolidó en nuestra esfera. Semejante operación es necesaria para que el organismo periespiritual pueda retornar a la plasticidad que le es característica, y en el estado evolutivo en que él se encuentra, esa operación le impone ciertos sufrimientos. La observación era muy nueva para mí, por lo que continué indagando. Pero el organismo periespiritual de Segismundo ¿no es el mismo que él trajo de la tierra al desencarnar la última vez? Sí, concordó el orientador. Tiene la misma identidad esencial, pero con el curso del tiempo, con motivo de una nueva alimentación y de nuevos hábitos en un medio muy diverso, incorporó determinados elementos de nuestros círculos de vida, de los cuales es necesario que se deshaga con el fin de que pueda penetrar con éxito en la corriente de la vida carnal. Para ello, la lucha de las uniones fluídicas primordiales con las emociones que le son consecuentes le desgastan la resistencia de esa naturaleza, destacándose que esta noche haremos la parte restante del servicio, movilizando en su auxilio nuestros recursos magnéticos. Se está desprendiendo el espíritu de Segismundo de su campo electromagnético, de su periespíritu, se está desprendiendo, se está haciendo cada vez más fino, se está disipando para que pueda incorporarse al óvulo fecundado. Vamos a ver más adelante. Dije yo, ¿no tendremos aquí un hecho semejante a la muerte física en la Tierra? Alejandro sonrió y dijo, sin duda, siempre que consideremos la muerte del cuerpo carnal como un simple abandono de envoltorios atómicos terrestres. Entonces, cuando morimos, abandonamos el cuerpo y sale el perispíritu con el espíritu contenido. Estaba haciendo más o menos una referencia a lo que sería la muerte física. Reconocí que la obra no comportaba largas disertaciones y viendo que mi bondadoso instructor fijaba su atención en los constructores, me abstuve de nuevos interrogantes. Seguido por los amigos, Alejandro se aproximó a Segismundo y dijo con buen humor, ¿qué? ¿Está más fuerte? Acariciando su cabeza agregó, usted debe estar satisfecho. Ha llegado el momento decisivo. Todas estas expresiones de reconocimiento a Dios son insignificantes ante la nueva oportunidad recibida. Sí, dijo Segismundo jadeante, estoy agradecido. No se olviden de mí, brindándome el auxilio necesario. Y mirando angustiosamente a mi orientador, observó con inquietud. Tengo recelo, mucho recelo. Alejandro se sentó paternalmente a su lado, diciéndole con ternura, no dé cobijo al monstruo del miedo en el corazón. La hora es de confianza y de valor. Oiga, Segismundo, si usted guarda alguna preocupación, comparta con nosotros sus pesares. Hable de todo lo que constituye alguna dificultad en su fuero íntimo. Abre el alma, querido amigo. Acuérdese que el instante del cambio definitivo de plano se aproxima. Se hace indispensable que mantenga su pensamiento puro, limpio de todos los residuos. El interlocutor dejó caer algunas lágrimas y dijo con esfuerzo, usted sabe que emprendí una pequeña obra de socorro en las cercanías de nuestra colonia espiritual. La obra fue autorizada por nuestros mayores y no obstante su buen funcionamiento, siento que no está terminada y que tengo grandes responsabilidades en su estructura. No sé si obré bien, pidiendo ahora mi retorno a la tierra antes de consolidar mi trabajo. Sin embargo, reconocí que para seguir adelante necesitaba reconciliarme con mi propia conciencia, buscando los adversarios de otro tiempo, con el fin de rescatar mi falta. ¿Ven? Uno mismo, el mismo espíritu busca reencarnar, porque sabe de que no va a poder avanzar más, y eso que ya estaba haciendo trabajo espiritual. Mientras el instructor y los demás amigos lo acompañaban en silencio, Segismundo proseguía. Fue por esto que insistí tanto en conseguir mi regreso. ¿Cómo podría conducir a los demás a la plena conversión espiritual ante las enseñanzas del Cristo, sin haber pagado mis propias deudas? ¿Cómo enseñar a los hermanos sufrientes, sufriendo yo mismo, dolorosas llagas en virtud de mi pasado cruel? Pero ahora que se aproxima el difícil recomienzo, me tortura el temor de errar de nuevo.
Cuando Raquel y Adelino volvieron, me prometieron amparo fraternal y estoy seguro de que serán dos bienhechores para mí. No obstante, me afligen los recelos y las ansiedades ante el futuro desconocido. Valiéndose de la pausa que naturalmente se hiciera, Alejandro tomó la palabra con franqueza y optimismo. No adelanta nada inquietarse tanto, amigo mío. Despréndase aquí de sus creaciones. Todas nuestras obras, efectuadas de acuerdo con las leyes divinas, se sustentan por sí mismas y no esperan en cualquier tiempo para la cosecha de sabrosos frutos de alegría eterna. Solamente el mal está condenado a la destrucción y es apenas el error que necesita de laboriosos procesos de rectificación. Por tanto, permanezca en calma y feliz. Su insistencia por el regreso actual a los círculos terrenos ha sido muy acertada. El rescate del desvío de otra época concederá a su espíritu una nueva y más brillante luz. Por eso es importante regresar a la tierra. Por eso muchos de nosotros hemos regresado para rescatar deudas contraídas en vidas anteriores que no nos permiten avanzar en el mundo espiritual. Persevere en su propósito, valerse de la escuela, recibir su orientación sublime y crecer con los beneficios representa la mayor felicidad del alumno fiel. Así pues, Segismundo, la felicidad suya por volver ahora a la esfera carnal es muy grande. Lave su mente en el agua viva de la confianza en Dios y camine. Para esta nueva experiencia usted no puede llevar otra cosa, sino el patrimonio divino que usted con su esfuerzo, constituido por las ideas ennoblecedoras y por las luces íntimas conquistadas por su espíritu, ya adquirió. O sea, uno en el mundo espiritual se arrepiente, Adelino se arrepintió de lo que había hecho, entonces logra aprender, llenarse de muchos conocimientos, pero tiene que regresar a la tierra a rendir su examen. No se detenga de ese modo en el recuerdo de los aspectos exteriores de nuestras actividades en este plano. Persistir en semejantes estado del alma podrá traer consecuencias muy graves, por cuanto su inadaptación perturbaría de su nuevo cuerpo físico en el periodo infantil. O sea, tiene que aceptar, desligarse ya de todo lo que tenía en el mundo espiritual y aceptar que va a reencarnar, va a nacer nuevamente, nuevo cuerpo, nueva oportunidad. No se prenda a recelos pueriles. Es verdad que usted debe y necesita pagar, pero en sana conciencia, ¿quién de nosotros no es deudor? En sana conciencia, con sinceridad, ¿quién de nosotros no es deudor? Con tristeza y abatimiento nunca rescataremos nuestros débitos. Es indispensable crear nuevas esperanzas. Segismundo hizo un gesto significativo de afirmación y sonrió con dificultad, mostrándose menos triste. No perturbe su valioso trabajo del momento. Recuerde las gracias que hemos recibido y no temas. Al callarse el mentor, noté que Segismundo, bajo fuerte emoción, no disponía de recursos para sostener la conversación, pero lo vi tomar la diestra de Alejandro con infinito esfuerzo, besándosela respetuoso en señal de reconocimiento. Ponderé entonces sobre el recurso enorme que todos recibimos al regresar al círculo carnal. Aquellos devotos bienhechores auxiliaban a Segismundo desde el primer día, y aún allí, ante el posible rechazo del interesado, se mostraban dispuestos a consolar todas sus tristezas, levantando su ánimo para lograr el éxito final. Los espíritus constructores comenzaron el trabajo de magnetización del cuerpo periespiritual, en lo que eran ampliamente secundados por el esfuerzo del abnegado orientador, que se mantenía dedicado y firme en todos los campos del servicio. Sin que sea posible hacerme comprender fácilmente por el lector común, debo decir que alguna cosa de la forma de Segismundo estaba siendo eliminada. Casi imperceptiblemente, a medida que se intensificaban las operaciones magnéticas, se veía volviendo más pálido. Su mirada parecía penetrar en otros dominios. Se estaba tornando vago, menos lúcido. A cierta altura, Alejandro dijo con autoridad: Segismundo, ayúdenos, mantenga claridad de propósitos y pensamiento firme. Tuve la impresión de que el reencarnado se esforzaba por obedecer. Ahora, continuó el instructor, sintonícese con nosotros en relación con la forma preinfantil. Mentalice su regreso al refugio materno de la carne terrestre. Recuerde la organización fetal. Hágase pequeñito. Imagínese su necesidad de volver a ser niño para aprender a ser hombre. Ese acto se llama el constreñimiento. Se debe constreñir. Comprendí que el interesado precisaba ofrecer mayor coeficiente de cooperación individual para lograr un éxito amplio. Sorprendido reconocí que el influjo magnético de Alejandro y de los constructores espirituales, la forma perispiritual de Segismundo se reducía. La operación no fue corta ni sencilla. Identificaba el esfuerzo general para que se efectuase la necesaria reducción. Segismundo parecía cada vez menos consciente. No nos miraba con la misma lucidez
sus respuestas a nuestras preguntas afectuosas demostraban ser incompletas. Por fin, y con gran asombro mío, verifiqué que la forma de nuestro amigo se asemejaba al de una criatura. Se constriñó. El fenómeno me asombraba y no pude contener los interrogantes que nos comprimían en lo íntimo. Observando que Alejandro y los constructores se disponían a dar lugar a algunos minutos de intervalo antes de la penetración en la cámara conyugal, me acerqué al servicial orientador que de inmediato percibió mi curiosidad. Como siempre me acogió Corsés y dijo: ya sé, usted continúa torturado por el espíritu de investigación. Sonreí sorprendido, pero cobré ánimo y pregunté: ¿cómo puede ser lo que veo? Ignoraba que el renacimiento obligara al plano espiritual a servicios tan complejos. El trabajo ennoblecedor se encuentra en todas partes, afirmó Alejandro intencionalmente. El paraíso de la ociosidad es tal vez la mayor ilusión de los principios teológicos que en la tierra oscurecen el sentido divino de la verdadera religión. Hizo una pausa, hizo un gesto expresivo y continuó. En cuanto a la extrañeza que lo embarga, no vemos razón para tanto. La desencarnación normal en la tierra obliga al cuerpo denso de la carne a modificaciones similares. La enfermedad mortal para el hombre terreno no deja en cierto sentido de ser prolongada operación reductiva, liberando por fin al alma. Por eso tenían que liberar al alma, quitarle el perispíritu, reducirlo para poder implantarlo, desembarazándose de los lazos fisiológicos. Hay personas que después de algunas semanas en el lecho se tornan francamente irreconocibles. No obstante, debemos considerar que el aparato físico permanece muy distante de la plasticidad del cuerpo espiritual, profundamente sensible a la influencia magnética. La explicación no podía ser más lógica, pero lo que acabamos de ver con Segismundo es regla general en todos los casos, pregunté. En modo alguno, respondió el instructor con atención. Los procesos de reencarnación, tanto como de la muerte física, difieren hasta el infinito, no existiendo, según creemos, dos absolutamente iguales. ¿Ven? No son iguales, ni la muerte ni el nacimiento. Las facilidades y los obstáculos están subordinados a numerosos factores, muchas veces relacionados con el estado de conciencia de los propios interesados en el regreso a la Tierra o en la liberación de los vehículos carnales. Hay compañeros de gran elevación que al volver a la esfera terrestre, en apostolado de servicio e iluminación, hacen casi necesario nuestro servicio. O sea, un espíritu ya elevado que viene no necesita mucha ayuda porque ya él maneja su propio magnetismo. A la inversa, otros hermanos nuestros, porque proceden de zonas inferiores, necesitan una cooperación mucho más compleja que la ejercida en el caso de Segismundo. Por tanto, ¿no deberían renacer solamente aquellos que se revelasen preparados? Interrogué curioso, dijo André Luis. Pero no podemos olvidar, refutó mi esclarecido interlocutor, que la reencarnación es un curso repetido de lecciones necesarias. La esfera terrestre, escuchen, es una escuela divina. El amor por medio de las actividades intercesoras, o sea, los espíritus que nos acompañan, reconduce diariamente al banco escolar de la carne a millones de aprendices. Millones nacen todos los días, millones desencarnan. El orientador amigo se cayó por algunos instantes y prosiguió. La reencarnación de Segismundo obedece a las directrices más comunes. Representa una expresión simbólica de la mayoría de los hechos de esta naturaleza. Por tanto, nuestro hermano pertenece a la enorme clase media de los espíritus que habitan la tierra. Ni altamente buenos, ni conscientemente malos. Eso era muchísimo, ¿no es cierto? Ni son buenos, ni conscientemente malos. Hay que añadir que la vuelta de ciertas entidades de las zonas más bajas ocasiona laboriosos esfuerzos de los trabajadores de nuestro plano. Semejantes seres, o sea, los seres muy inferiores, nos obligan a procesos de servicio que usted necesitará de mucho tiempo para poder comprender. Las aclaraciones de Alejandro me impresionaban profundamente, satisfaciendo a la vez mis ansias de investigación intelectual. Mientras tanto, nueva curiosidad pregunté respetuoso. ¿El auxilio que estamos viendo alcanzará por ventura a todos? Aquí nos encontramos en un hogar sustentado en bases rectas, según su propia afirmación. Pero, ¿y si nos hallásemos en una casa típica de libertinaje carnal? ¿Y si fuéramos aquí testigos de pasiones criminales y de varios desequilibrados? El instructor meditó gravemente y respondió: André, el diamante perdido en el lodo por algún tiempo no deja de ser diamante. De igual modo, la paternidad y la maternidad en sí mismas son siempre divinas. En todos los lugares se desarrollan el auxilio de la esfera superior cuando se encuentra en juego el trabajo de la voluntad de Dios. No obstante, debemos considerar que en tales circunstancias, las actividades de auxilio adquieren un carácter de verdadero sacrificio. Las vibraciones contradictorias y subversivas de las pasiones desviadas, alucinantes, del alma en desequilibrio, comprometen nuestros mejores esfuerzos.
Y muchas veces en ese panorama de irresponsabilidad y de enviciamiento, para ayudar en obediencia a nuestro ministerio, debemos luchar ante todo contra entidades monstruosas, dominadores de los círculos de vida de los hombres y de las mujeres, que negligentemente escogen el peligroso camino de la perturbación emocional, en el que tales entidades ignorantes y desequilibradas transitan. En esos casos no siempre nuestra colaboración puede ser perfecta, por cuanto son los propios padres los que, menospreciando la grandeza del mandato que les fue confiado, abren las puertas de sus potencias sagradas a los impiedosos monstruos de la sombra que persiguen a sus hijos al nacer. Ciertas almas heroicas escogen semejante entrada en existencia carnal con el fin de fortalecerse en la resistencia suprema contra el mal de los primeros días del servicio uterino. Por eso nacen santos en hogares que no son nada santos. Por eso, porque hay espíritus que se sacrifican para nacer allí, para ellos, con su influencia, ir cambiando a esos espíritus atrasados. No obstante, hay que considerar que es preciso ser suficientemente fuerte en la fe y en el valor para no sucumbir. En los renacimientos de esa clase, el mayor número de criaturas suele cumplir el programa saludable de las pruebas rectificadoras. Muchas fracasan, pero hay siempre gran cantidad de las que obtienen mayores ganancias espirituales en el ámbito de la experiencia para la vida eterna. Alejandro comentó el asunto con imponente belleza. Yo comenzaba a comprender el origen de ciertos fenómenos teratológicos. O sea, terato es monstruoso, ¿no? Entonces él estaba entendiendo por qué nacen niños con defectos o niños monstruosos. Es el teratoma. Y determinadas molestias congénitas que en el mundo constiñen el corazón. Las aserciones del momento me llevan a un nuevo y fascinador estudio. La cuestión de las pruebas rectificadoras y necesarias. Enseguida Alejandro invitó a los constructores a examinar en su compañía y junto a Herculano mapas cromosómicos. Acompañé el trabajo con interés, aunque absolutamente desprovisto de competencia, para enjuiciar con precisión sobre aquellos caprichosos diseños puestos sobre mi vista. No me es permitido transmitir determinadas definiciones de aquella pequeña asamblea de autoridades espirituales por falta de elementos para la comparación analógica, pero puedo decir que terminada la parte propiamente técnica de las conversaciones, mi orientador manifestaba satisfecho. Con la excepción del tubo arterial, en la parte que habrá de inyectarse para el organismo del corazón, todo irá muy bien. Todos los genes podrán ser localizados con normalidad absoluta. ¿Se acuerdan? Es que no conocen cómo es la formación. Tendría que explicarles cómo se va formando el corazón. Y dice que allí va a haber un problema porque acuérdense que él iba a venir con afecciones al corazón. Acuérdense, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerdan, lean la primera parte. Después de pequeña pausa agregó, los miembros y los órganos serán excelentes. Si nuestro amigo sabe valorizar las oportunidades del futuro, posiblemente conquistará el equilibrio del aparato circulatorio, manteniéndolo en el servicio de iluminación por bendito tiempo de trabajo. El éxito preciso depende de él. Dirigiéndose a los constructores le dijo afablemente, amigos míos, en la nueva experiencia nuestro hermano Herculano permanecerá definitivamente junto a Segismundo hasta que él desde el renacimiento alcance los 7 años, ocasión en que el proceso de la reencarnación estará consolidado. Por eso le digo, hasta los 7 años recién el espíritu se consolida dentro del cuerpo de ese bebé. Por eso es un terreno limpio que podemos influenciar con buenos ejemplos, con enseñanza, con valores. Después de ese periodo, su tarea de amigo y orientador se mitigará, o sea que ya el espíritu podrá ya hacer menos influencia, ya que seguirá a nuestro hermano desde mayor distancia. Sé que el dedicado compañero tomará las medidas indispensables para lograr una armoniosa organización fetal, ya sea auxiliando al reencarnante, ya sea defendiendo el templo maternal contra el asedio de fuerzas pocas dignas. Mientras tanto, les pido mucha atención a los primordios de la formación del timo, dándola que, como saben, es de importancia esencial para la vida infantil, ¿sí? El timo. Cuando el timo está bloqueado, yo le digo bloqueado, no crece. El niño no crece. Si trabajáramos el timo, como yo lo trabajo, con estímulos con medicamentos homeopáticos, crecen los chicos. Vean todos mis descendientes, no porque yo sea alto. Van a ver niños, el doctor Villagra, el doctor Villagra, así le dicen, de broma, es bajito, no llega al 1,60 m, 65 con tacos, y es presuncioso y un buen cirujano, ¿sí? Y tenía su hijo, y ahora su hijo entró en tratamiento, que estaba quedándose chiquito, empecé el tratamiento, y el hijo mide 1,85 m, es su bastón,
porque activé el timo, se puede activar el timo, así que cuando quieran crecer, aprovechen. Glándula que, como saben, es importancia esencial para la vida infantil del útero materno. Necesitamos del equilibrio perfecto de ese departamento glandular hasta que se forma la médula ósea y se habilite la producción de los corpúsculos rojos para la sangre. Los diversos gráficos y las disposiciones cromosómicas facilitarán los servicios de esa naturaleza. Por eso, el espíritu trae el plano cromosómico, el plano genético espiritual, que va a destacar cómo va a formarse ese cuerpo, con los defectos o con las virtudes. Algunos de los amigos presentes pasaron a observar los mapas con mayor atención. Mientras se extendía a mi vista aquellas microscópicas señales, facultando amplio examen de la célula huevo, me acerqué al instructor sintiendo lo más accesible a mis interrogaciones y le pregunté: tenemos estos mapas, la geografía de los genes hereditarios distribuidos de los cromosomas. ¿Acaso la ley de la herencia será ilimitada? ¿Recibirá el bebé al renacer la total imposición de las características de los padres? ¿Las enfermedades o las disposiciones criminales serán transmisibles de manera integral? Pues Andrés preguntaba y preguntaba, pero preguntaba por todo, ¿no? Pero bien para nosotros. No, Andrés, observó el orientador con grave inflexión. Estamos ante un fenómeno físico natural. El organismo de los engendrados, en su expresión más densa, proviene del cuerpo de los padres. El padre da materia, que le sustenta la vida y crea su característica con su propia sangre. Pero el semejante imperativo de las leyes divinas para el servicio de reproducción de las formas, no debemos ver la subversión de los principios de la libertad espiritual, inherente en el orden de la creación infinita. Por eso mismo, la criatura terrena hereda tendencias y no cualidades. Las primeras acercan al hombre que renace de los primeros días de la lucha, no solo en su cuerpo transitorio, sino también en el ambiente general en que fue llamado a vivir para perfeccionarse. La segunda resulta de la labor individual del alma encarnada, en la defensa, educación y purificación de sí misma, en los círculos benditos de la experiencia. Entonces, el espíritu que trae todas sus experiencias, sus reencarnaciones anteriores, todo lo aprendido en el mundo espiritual, va a tener que empezar a salir, a relucir, son las tendencias. Si el espíritu reencarnado prefiere las tendencias inferiores, la desarrollará al reencontrarla dentro del nuevo cuadro de la experiencia humana, perdiendo un tiempo precioso y menospreciando la misma oportunidad de elevación. Así pasa en la mayoría, perdemos el tiempo. Pero si el alma que regresa al mundo permanece dispuesta al servicio de autoelevación, se sobrepondrá a cualquier exigencia innoble del cuerpo o del ambiente, triunfando sobre las condiciones adversas y obteniendo títulos de victoria de la más alta significación para la vida eterna. Y si nosotros estamos en la situación primera, que hemos desaprovechado el tiempo, no nos aflijamos tanto. Reiniciemos, recuperemos el tiempo. Se llama el recomenzar, ya lo he explicado muchas veces. Por tanto, en sana conciencia, nadie puede quejarse de las fuerzas destructoras o de circunstancias asfixiantes, refiriéndose al círculo en que renació. Habrá siempre dentro de nosotros la luz de la libertad íntima, indicando la ascensión. Practicando la subida espiritual, mejoraremos siempre. Esta es la ley. En virtud de las anteriores explicaciones del orientador, con relación a la importancia de la asistencia hasta los 7 años del culano a Segismundo reencarnado, procuré obtener del instructor alguna aclaración al respecto. Pedí disculpas a Alejandro, pero no me podía sustraer a la dedicada investigación. ¿Por qué tanto cuidado con la sangre del recién nacido? Solamente a los 7 años iniciales de la existencia humana en que estará terminado el servicio de la reencarnación. Como decía siempre, el nombre mentor me oyó complaciente, sonrió cual padre cariñoso y respondió solícito. Usted no ignora que el cuerpo humano tiene sus actividades propiamente vegetativas, pero tal vez aún no sepa que el cuerpo perispiritual que da forma a los elementos celulares está fuertemente radicado en la sangre. En la organización fetal, el patrimonio sanguíneo es una dádiva del organismo materno. Después del nacimiento se inicia el periodo de asimilación diferente de las energías orgánicas en que el yo reencarnado ensaya la consolidación de sus nuevas experiencias y solamente a los 7 años de vida común comienza a presidir por sí mismo el proceso de formación de la sangre, elemento básico de equilibrio al cuerpo perispiritual o forma preexistente en el nuevo servicio iniciado. Por tanto, la sangre es como si fuera el fluido divino que nos fija las actividades en el campo material y en su flujo y reflujo incesante en la organización fisiológica nos suministra el símbolo del eterno movimiento de las fuerzas sublimes de la creación infinita. Entonces ahora entienden por qué los espíritus inferiores pedían en la antigüedad sacrificios de sangre, porque de ahí bebían casualmente esas energías que trae la sangre. Cuando su circulación deja de ser libre, surge el desequilibrio o enfermedad. Y si surgen obstáculos que impiden su movimiento de manera absoluta, entonces sobreviene la extinción del tono vital
en el campo físico, al cual le sigue la muerte con la retirada inmediata del alma. Entonces el alma, o sea, pues eso es la muerte también, la muerte blanca, o sea, la muerte de un niño, ¿no? O sea, la muerte blanca que no hay explicación, lo cortaron bien y despierta ya cadáver. Pasa eso. Fuertemente impresionado con la revelación del respetable amigo, observé. Oh, qué grande es la responsabilidad del hombre ante el cuerpo material. Dice bien, agregó el orientador, a referirse con semejante admiración a ese soberano deber de la criatura reencarnada. Sin atender a las pesadas responsabilidades que le competen en la preservación del cuerpo físico, ningún hombre podrá realizar el progreso espiritual. El espíritu renace en la carne para la producción de valores divinos en su naturaleza. Pero ¿cómo atender a semejante imperativo destruyendo la máquina orgánica, base fundamental del servicio a realizar? Hace poco se refería usted a la ley de la herencia. El cuerpo terrestre es también un patrimonio heredado hace milenios y que la humanidad viene perfeccionando a través de los siglos. El plasma, sublime construcción efectuada al influjo divino con agua del mar en las épocas primitivas, es el fundamento primordial de las organizaciones fisiológicas. Volviendo a la Tierra, tenemos que aprovechar la herencia más o menos evolucionada en el cuerpo humano. A esa altura, para mis sorprendentes elucidaciones, Alejandro, después de un ligero intervalo, continuó. Por eso mismo no desconoce usted que mientras nos movemos en la esfera de la carne, somos criaturas marinas respirando en tierra firme. En el proceso vulgar de la alimentación no podemos prescindir de la sal. Ciertamente nuestro mecanismo fisiológico se constituye de 70% de agua salada, cuya composición es casi idéntica a la del mar, constituida por las sales de sodio, de calcio y de potasio. Interesante eso, ¿no? Esa comparación nos está explicando cómo son formados. En la esfera de actividad fisiológica del hombre reencarnado se encuentra el sabor de la sal en la sangre, en el sudor, en las lágrimas, en las secreciones. Los corpúsculos aclimatados en los mares más calientes vivirán a su gusto en el líquido orgánico. Existen verdaderas sorpresas de comparación analógica que podríamos efectuar en este sentido. No supe qué responder ante definiciones oídas, y ante mi silencio fue el propio Alejandro quien continuó después de una significativa parada. Como ve, al renacer en la superficie del mundo, recibimos con el cuerpo una herencia sagrada cuyos valores precisamos preservar perfeccionándolo. Las fuerzas físicas deben evolucionar al igual que nuestras almas. Si nos ofrecen esa materia para el trabajo y para nuevas experiencias de elevación, debemos retribuir con nuestro esfuerzo, auxiliándolas con la luz de nuestro respeto y equilibrio espiritual en el campo del trabajo y de la educación orgánica. El hombre del futuro comprenderá que sus células no representan apenas semejantes segmentos de su carne, sino compañera de evolución, acreedora de su reconocimiento y auxilio efectivo. Sin ese entendimiento de la armonía en el dominio orgánico, es inútil buscar la paz. Sin embargo, ahora hay un movimiento, ¿no?, de regresar y cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación, pero nos llegamos a los extremos de hedonismo, o sea, hacemos culto al cuerpo, y está diciendo que el cuerpo debe ser cuidado, debe ser perfeccionado, pero a la par debemos de retribuir a ese cuerpo, elevándonos espiritualmente. La brillante conversación del magnánimo y sabio orientador sugería sublimes cuestiones. No obstante, el mismo recordó el trabajo en curso y dio por finalizado los esclarecimientos de aquella hora. Eran 2 horas después de la medianoche. Permanecían ahora a nuestro lado no solo Alejandro y los constructores, sino también diversos amigos espirituales de la familia. Como máxima figura de aquella reunión, Alejandro, congregando a todos los compañeros en torno suyo, dijo: ahora, hermanos míos, penetremos en la cámara de nuestros delicados colaboradores para que se efectúe el júbilo de la unión espiritual, depositando a Segismundo en los brazos de la entidad que fuera en la tierra la cariñosa madre de Raquel. Sea usted hermana mía, le dijo a Raquel, la portadora del sagrado depósito. El corazón filial que nos espera sentirá nuevas felicidades al contacto de su ternura. Raquel bien merece semejante alegría. O sea, le llevaron al bebé espiritual y se lo entregaron a Raquel. Haremos ahora el acto de la unión inicial en sentido directo de Segismundo con la materia orgánica. Espero que Dios, compañeros, la visita reiterada de todos ustedes a nuestro hermano reencarnante, principalmente en el periodo de gestación de su futuro cuerpo. No ignoran el valor de la colaboración afectuosa en ese servicio. Solamente aquellos que sembraron muchos afectos pueden recibir el concurso de muchos amigos, y Segismundo debe recibir ese premio por sus nobles sentimientos y elevado trabajo con todos nosotros en estos últimos años, en lo que se dedicó a grandes obras de beneficencia y fraternidad. Sí, más de 30 años. Enseguida penetramos en el aposento conyugal, donde el espectáculo íntimo era divinamente bello. En el lecho de madera, en suaves sábanas de lino, reposaban 2 cuerpos que la bendición del sueño inmovilizaba. Pero allí mismo Adelino y Raquel nos esperaban en espíritu, conscientes de la grandeza de la hora en curso. Estaban fuera del cuerpo, estaban en espíritu. Al despertar en la esfera densa de lucha y aprendizaje,
sus cerebros carnales no conseguirían fijar la reminiscencia perfecta de aquella escena espiritual, en la que se destacaban como principales protagonistas. No obstante, el hecho quedaría grabado para siempre en su memoria eterna. Los amigos invisibles del hogar, compañeros de nuestro plano, habían llenado la habitación de flores luminosas. ¡Qué bonito! Desde la medianoche habían obtenido permiso para ingresar en la futura cuna de Segismundo, con el amoroso propósito de adornar los caminos de recomienzo. Más de 100 amigos se reunían allí prestándole afectuoso homenaje. Alejandro caminó a nuestro frente, saludando cariñosamente al matrimonio temporalmente desligado de los cuerpos físicos. Acto seguido, en la mejor armonía, los presentes manifestaron sus saludos, llenando de estímulos celestiales los corazones de los cónyuges esperanzados. El cuadro era lindo y conmovedor. Dos entidades que se hallaban a mi lado comentaban fraternalmente: siempre es penoso volver a la carne después de haber conocido las regiones de la luz divina. No obstante, es tan sagrado el amor cristiano que aún en tales circunstancias es sublime la felicidad de aquellos que lo practican. Sí, respondió la otra. Segismundo ha luchado mucho por su redención y en esta lucha ha venido siendo un servidor dedicado a todos nosotros. Bien merece las alegrías de esta hora. Reflexionaba. En ese instante observé que la entidad encargada de guardar al reencarnante se mantenía a pequeña distancia de Raquel entre los espíritus constructores. Reflexionaba sobre ese hecho cuando alguien me tocó levemente, despertando mi atención. Era Alejandro, que se me sonreía paternalmente aclarándolo. Dejemos a los amigos por algunos minutos, disfrutando de las suaves alegrías de esas pasiones afectivas. Iniciaremos el trabajo en el momento oportuno. Perplejo ante aquellos hechos nuevos para mí, no había logrado una perfecta impresión sobre los múltiples acontecimientos de aquella noche. Por eso en mi cerebro vagaban alucinantes interrogaciones. El orientador percibió mi estado del alma y por tal motivo me dio la impresión de estar más paciente. Valiéndose de aquel instante, indiqué a Segismundo, recogido en los brazos acogedores que lo guardaban, y pregunté: más tarde, ¿se presentará entre los hombres nuestro hermano reencarnante tal y como vivía entre nosotros, ya que sus instituciones se basan en la forma perispiritual persistente? ¿Tendrá la misma altura, así como las mismas expresiones que lo caracterizaban en nuestra esfera? Alejandro respondió sin titubear: razone lentamente, André. Hablamos de la forma persistente, significando en ella el modelo de la configuración típica y más propiamente el uniforme humano. Los contornos y demás detalles anatómicos van a desenvolverse de acuerdo con los principios de equilibrio y con la ley de herencia genética. La forma física futura de nuestro amigo Segismundo dependerá de cromosomas paternos y maternos. Adicione además a ese factor primordial la influencia de los moldes mentales de Raquel, la actuación del propio interesado, el concurso invisible a nuestra mirada de los espíritus constructores que actuarán como funcionarios de la naturaleza divina. El asilo afectuoso de las entidades amigas que felicitarán constantemente al reencarnante durante los meses que durará la formación de su nuevo cuerpo. Y se podrá hacer una idea de lo que vendrá a ser el templo físico que él poseerá por algún tiempo como la de superior autoridad de Dios, a fin de que se valga de la bendita oportunidad de redención del pasado. Y los fisiólogos de la Tierra concuerdan en asegurar que la vida humana es un resultante de conflictos biológicos, olvidando que muchas veces el conflicto aparente de las fuerzas orgánicas no es sino la práctica avanzada de la ley de cooperación espiritual. Esto no nos enseña en la universidad, nos enseñan todo lo físico, lo fisiológico, ni tienen ni idea de esto. Entonces Segismundo tendrá una forma física eventual imprecisa por ahora nuestro conocimiento, insistí. El instructor me aclaró sin demora: si nos hallamos directamente vinculados a su caso, estaríamos en posesión de todas las informaciones de referencia a su porvenir en ese particular. Pero nuestra colaboración en este acontecimiento es transitorio y sin mayor significación en el tiempo. Sin embargo, los orientadores de Segismundo en las altas esferas guardan el programa trazado para el bien del reencarnante. O se ve que me refiero al bien y no al destino. Mucha gente confunde el plano constructivo con fatalismo. El propio Segismundo y nuestro hermano Herculano están en posesión de los informes a que nos reportamos, porque nadie penetra en la escuela por un periodo más o menos largo, sin finalidad específica y sin conocimiento de los astutos que debe obedecer. A esta altura, el generoso mentor hizo un ligero intervalo y continuó enseguida. Los contornos anatómicos de la forma física, deformes o perfectos, esbeltos o rollizos, bellos o feos, forman parte de los estatutos educativos. En general, la reencarnación sistemática es siempre un curso laborioso de trabajo contra los defectos morales preexistentes en las lecciones y conflictos presentes. Pormenores anatómicos imperfectos, circunstancias adversas, ambientes hostiles, constituyen la mayoría de las veces las mejores oportunidades de aprendizaje y de retención para aquellos que renacen. Por eso que el mapa de pruebas útiles es organizado con antelación, tal como ocurre con el cuaderno de apuntes de los aprendices de las escuelas comunes. En vista de eso, el mapa correspondiente a Segismundo está debidamente trazado, teniendo en cuenta la cooperación fisiológica de los padres,
el ambiente doméstico y el concurso fraternal que le será prestado por innumerables amigos de aquí. Imagínense pues a nuestro compañero volviendo a una escuela, que en este caso es la tierra. Al proceder así abriga un propósito que es el de adquisición de nuevos valores. Ahora, para realizarlo, tendrá que someterse a la regla del establecimiento educacional, renunciando hasta cierto punto a la gran libertad que dispone en nuestro medio. ¿No podríamos titular semejante prueba como de destino fijado?, pregunté. El tutor adujo con paciencia. Con paciencia, hay que tenerle paciencia, Andrés Luis, porque pregunta y pregunta, ¿no? No incide en el error de mucha gente. Eso implicaría obligatoriedad de conducta espiritual. Naturalmente, la persona renace con relativa independencia y a veces sobrenada ciertas condiciones muy ásperas en virtud de las finalidades educativas. Pero semejante imperativo no suprime en ningún caso el impulso libre del alma en el sentido de elevación, estacionamiento o caídas en situaciones más bajas. Existe un programa de tareas edificantes a ser cumplidas por aquel que reencarna, donde los dirigentes del alma fijan la cuota aproximada de valores externos que el reencarnante es susceptible de adquirir en la asistencia transitoria. El espíritu que vuelve a la esfera de la carne puede mejorar esa cuota de valores, sobrepasando la previsión superior con el esfuerzo propio intensivo o distanciarse de ella, enterrando aún más en las deudas para con el prójimo, menospreciando las santas oportunidades que le fueron conferidas. Entonces uno puede elevarse o embarrarse. A esta altura Alejandro guardó silencio, tal vez ponderando el tiempo utilizado en nuestra conversación, y como quien sentía necesidad de poner término a la misma, observó: todo plano trazado en la esfera superior tiene como objetivos fundamentales el bien y la ascensión, y toda alma que reencarna en el círculo de la superficie terrestre, aun aquella que se encuentre en condiciones aparentemente desesperadas, siempre tiene recursos para mejorarse. Enseguida el orientador amigo me invitó a que nos aproximáramos al matrimonio. Recordó a Alejandro que ya había llegado la hora en que debemos entregar el sagrado depósito de los felices cónyuges. Los constructores, por intermedio del mentor que los dirigía, le suplicaron que hiciera la oración de aquel acto de confianza. Observé que se hiciera un profundo silencio entre todos. Se disponía el instructor a iniciar el servicio de oración cuando Raquel se aproximó pidiéndole humildemente: buenísimo amigo, si fuese posible, desearía recibir a mi nuevo hijo de rodillas. Iba a arrodillar. Alejandro accedió sonriendo y manteniéndose entre ella arrodillada y Adelino, que como nosotros se conservaba de pie. Extremadamente conmovido, comenzó a orar extendiendo las manos generosas hacia lo alto. Padre de amor y sabiduría, dígnate bendecir a los hijos de tu casa terrestre que van a participar contigo en este momento de la divina facultad creadora. Señor, haz descender por misericordia tu bendición en este nido afectuoso, transformado en asilo de reconciliación. Aquí nos reunimos, compañeros de lucha en el pasado, acompañando al amigo que retorna a la prueba de humildad y de comprensión de tu ley. Oh Padre, fortifícalo para la travesía larga del río del olvido temporal. Permite que podamos mantener siempre viva su esperanza. Ayúdalo ahora y siempre para que pueda vencer todo mal. Concede tu luz generosa y santificada que disipa todas las sombras a los que reciben ahora el nuevo ministerio de orientación del hogar con el nacimiento de un nuevo hijo. Fortalécele, Señor, su nación de responsabilidad. Ábrele la puerta de tu confianza sublime. Consérvalos en tu bendita alegría de amor desvelado. Restáurenle las energías para que reciban jubilosos la misión de la renuncia hasta el fin. Santifica sus placeres para que no se pierdan en el despeñadero de la fantasía. Señor, este es un acto de confianza de tu bondad infinita, que deseamos honrar para siempre. Bendice pues nuestro trabajo amoroso y sobre todo, Padre, suplicamos tu gracia para nuestra hermana que se entrega reverente al divino sacrificio de la maternidad. Úngele el corazón con tu magnanimidad paternal, intensifica su buen ánimo, dilátale la fe del futuro sin fin. Sean para ella en particular nuestros mejores pensamientos, nuestro voto de paz y nuestras nuevas esperanzas más puras. Por encima de todo, Señor, que se haga tu voluntad en todos los espacios del universo y que nos quepa a nosotros, humildes servidores de tu reino, la alegría incesante de reverenciarte y obedecerte por siempre. Alejandro se calló y observé que todo el aposento se colmaba de nuevas luces. Reconocí que de todos nosotros, las entidades espirituales que allí nos congregábamos, partían rayos luminosos que se derramaban sobre Raquel en llanto de sublime emoción. Pero el radiante fenómeno no se circunscribió a eso. Tan pronto mi oriental se callara, parecía que algo respondía a su súplica. Un leve rumor que apenas se encontraba eco en nuestros oídos se hacía sentir por encima de nuestras cabezas. Me erguí sorprendido y pude ver que una corona brillante e infinitamente bella descendía de lo alto sobre la frente de Raquel, arrodillada en silencio. Tuve la impresión de que la aureola se componía de turmalinas etéreas que milagroso orfebre hubiera tornado resplandecientes.
Su brillo hería nuestra vista y el pobre Alejandro al mirarla se inclinó reverente. La sublime corona, sustentada por espíritus muy superiores a nosotros, que yo no podía ver, fue depositada sobre la frente de Raquel. No obstante la emoción del momento, noté que mi instructor y sujeto la depositaria de Segismundo para que efectuase la entrega del reencarnante en los brazos maternales. Raquel, que daba la impresión de que no veía la luminosa aureola, irguió sus ojos llenos de lágrimas y recibió el depósito que el cielo le confiaba. Alejandro le extendió la diestra, ayudándola a levantarse, y vi que Adelino se aproximaba a la esposa, estrechándola cariñosamente en los brazos, mientras besaba su frente aureolada de luz. Fue entonces, oh divino misterio de la creación infinita de Dios, que la vi apretar la forma infantil de Segismundo sobre su corazón, pero tan fuerte y amorosamente que me pareció una sacerdotisa del poder de la divinidad suprema. Segismundo se unía a ella como la flor que se une al tallo. Entonces comprendí que desde aquel momento era alma de su alma, aquel que sería carne de su carne. Alejandro recomendó a los amigos presentes, con excepción de los constructores de Herculano y de mí, que se retiraran de la habitación, conduciendo a Adelino confortado y feliz a pequeña excursión por el exterior, y guiando a Raquel con infinito cuidado al cuerpo físico, nos dijo: ahora auxiliemos a nuestro amigo en el primer contacto con la materia densa. Raquel se despertaba experimentando en el corazón una extraña aventura. Se abrazó instintivamente al compañero dormido como el feliz navegante al sentirse en puerto tranquilo y seguro. Había atravesado el espeso velo de vibraciones que separaba el plano espiritual de la esfera física y no conservaba reminiscencia alguna de la sublime felicidad de los anteriores momentos. No obstante, su sentimiento jubiloso permanecía dilatado, sus esperanzas transbordaban y una confianza inmensa en el porvenir acariciaba su corazón. ¿Sería madre otra vez?, pensaba contenta. Esa idea que no despuntaba en su cerebro al azar balsamizaba su alma con deliciosa alegría. Estaba dispuesta para el servicio divino en la maternidad. Confiaría en el Señor como esclava de su bondad infinita. No veía a la esposa de Adelino que Alejandro y los constructores espirituales rodeaban su mente de sublime luz, bañando sus ideas en el agua viva del amor espiritual. Observando que la forma de Segismundo se uniera a ella por divino proceso de unión magnética, recibí la indicación de mi orientador para seguir de cerca el trabajo de auxilio en la unión definitiva de Segismundo a la materia. Indicando los órganos reproductores de Raquel y haciendo incidir en ellos, sobre ellos su luz, Alejandro me instruyó sobre la grandeza del cuadro que teníamos bajo esta observación, añadiendo respetuosamente: tenemos aquí el altar sublime de la maternidad humana. Ante este augusto tabernáculo, a cual debemos la claridad divina de nuestras experiencias, debemos cooperar en la tarea del amor con nuestra conciencia vuelta hacia la majestad suprema. Me incliné hacia la organización femenina de nuestra hermana encarnada con una veneración que hasta entonces jamás había sentido. Auxiliado por el concurso magnético del cariñoso mentor, pude observar los detalles del fenómeno de la fecundación. A través de los conductos naturales corrían los elementos sexuales masculinos en busca del óvulo, como si estuviesen preparados de antemano para una prueba eliminatoria a una velocidad de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Sorprendido reconocí que el número de ellos se contaba con millones y que seguían en masa hacia el frente en impulso instintivo en la sagrada competencia. En el silencio sublime de aquellos minutos comprendí que Alejandro, en vista de ser el misionero más elevado del grupo que se hallaba en la operación de auxilio, dirigía los graves servicios de la unión primordial. Según pude comprender, él podía ver las disposiciones cromosómicas de todos los principios masculinos que se hallaban en movimiento, después de haber observado atentamente el futuro óvulo materno, prescindiendo el trabajo previo de la determinación del sexo del cuerpo que se iba a organizar. Después de acompañar profundamente absorto en el servicio de la marcha de los minúsculos competidores que constituían la sustancia fecundante, identificó al más apto, fijando en él su potencial magnético, dándome la idea de que lo ayudaba a desembarazarse de los compañeros para que fuese el primero en penetrar en la pequeña bolsita maternal. ¿Ven? La fisiología me enseñaron que había uno que era el preponderante, el alfa, pero nunca pensaban de que había un espíritu. Sabía yo que había un espíritu, ahora sí, lo sabía ahora, esto ya lo he leído antes, pero que el espíritu era el que le influía magnéticamente. El elemento elegido por él ganó nueva energía sobre los demás y avanzó rápidamente en dirección al blanco. La célula femenina, junto al microscópico proyectil espermático, se semejaba a un pequeño mundo redondeado de azúcar, almidón y proteínas, aguardando el rayo de vitalidad. Sufrió la dilaceración de su cutícula a la manera de pequeña embarcación torpedeada, enrojeciéndose de modo particular, cerrando los tenuísimos poros como si estuviese dispuesta a recogerse en la profundidad de sí misma, a fin de recibir cara a cara al esperado visitante, impidiendo la intromisión de cualquiera de los otros competidores que habían perdido la primera posición en la grande prueba.
Siempre bajo el influjo luminoso magnético de Alejandro, el elemento victorioso prosiguió la marcha, después de atravesar la periferia del óvulo, empleando poco más de 4 minutos para alcanzar el núcleo. Ambas fuerzas, la masculina y la femenina, formaban ahora una sola, convirtiéndose a mi vista en un tenuísimo foco de luz. Mi orientador, entregado en absoluto a su trabajo, tocó la pequeña forma con la diestra, manteniéndose en el servicio de división de la cromatina. Comienza a ver la mitosis. Se empieza a partir el óvulo, conservando la actitud del cirujano seguro de sí mismo en la técnica operatoria. Enseguida Alejandro ajustó la forma reducida de Segismundo, que se intercalaba con el organismo periespiritual de Raquel sobre aquel microscópico globo de luz impregnado de vida. Yo observé que esa vida latente comenzó a moverse. Había transcurrido precisamente un cuarto de hora, contando desde el instante en que el elemento activo alcanzara el núcleo del óvulo pasivo. Después de prolongada aplicación magnética, que era secundada por el esfuerzo de los espíritus constructores, Alejandro se aproximó a mí diciendo: ¿Está terminada la operación inicial de la unión? Que Dios nos proteja. Sintiendo la admiración con que yo seguía ahora el proceso de la división celular y se formaba rápidamente la vesícula de germinación, es el cigoto, el orientador afirmó: el organismo materno suministrará todo el alimento necesario para la organización básica del aparato físico, mientras la reducida forma de Segismundo, como vigoroso modelo, actuará como imán entre limallas de hierro, dando forma consciente a su futura manifestación en el escenario de la superficie terrestre. Pero no le digo, lleva el código genético espiritual. Estaba boquiabierto ante todo aquello que me fuera permitido observar. Sintiendo que el fenómeno de la reducción periespiritual de Segismundo era un hecho extraordinario en mi vida, agregó bondadosamente mi instructor: no se olvide, André, que reencarnar significa recomenzar en los procesos de evolución o de rectificación. Recuerde que los organismos más perfectos de esta casa planetaria proceden inicialmente de la ameba. Ahora, recomienzo significa reconstrucción o vuelta al principio. Por eso mismo, en su desenvolvimiento embrionario, el futuro cuerpo del hombre no puede ser distinto de la formación del reptil o del pájaro. Por eso cuando vamos desarrollando, el embrión va pasando por formas que parecen pájaros, que parecen peces, ¿no? Lo que opera la diferenciación de la forma es el valor evolutivo contenido en el molde perispiritual del ser que toma los fluidos de la carne, que son los cromosomas. Así pues, al regresar a la esfera más densa, como acontece ahora a Segismundo, es indispensable resumir todas las experiencias vividas en el largo drama de nuestro perfeccionamiento, aunque solo sea por breves días. Qué largo es esto. Repitiendo en curso rápido las etapas vencidas o las lecciones adquiridas hasta detenerse en la posición en que debemos proseguir el aprendizaje. Poco después de la forma microscópica de la ameba surgirá en el proceso fetal de Segismundo las señales de la era acuática de nuestra evolución, y así por delante todos los periodos de transición o estaciones de progreso que la criatura ya recorrió en la incesante jornada de perfeccionamiento, dentro de lo cual nos encontramos ahora en el género humano. Por eso que nos parecemos animales, porque estamos recorriendo todo el proceso evolutivo que tuvimos. La hora iba muy avanzada aquí también, presintiendo que Alejandro no se demoraría. Me acerqué una vez más al cuadro de la formación fetal. El óvulo fecundado se animaba con profunda vida, evolucionándose a la vesícula germinal. El orientador amigo me invitó a retirarnos diciendo: mi trabajo ha terminado. No obstante, André, considerando su necesidad de adquirir nuevos valores, podré solicitar a los espíritus constructores la aquiescencia para su cooperación fraterna en sus servicios protectores, siempre que usted cuente con la oportunidad de poder venir hasta aquí. Me alegré encantado, efectivamente, no deseaba otra cosa. Aquel estudio de embriología bajo un nuevo prisma era fascinante y maravilloso. Mientras daba expansión a mi alegría íntima, el obsequioso mentor combinaba providencias con relación a mi colaboración y aprendizaje simultáneo, oyendo a los compañeros. Después de algunos minutos, mientras intercambiábamos saludos de despedida, el culano, con mucha simpatía y hospitalidad, declaró que permanecería esperándome, siempre que yo pudiese regresar a la residencia de Adelino, para colaborar en los trabajos de protección. ¿Preguntas? Mi agüita, por favor, refrésquese. Sí, claro. Pero qué impresionante. Esta segunda vez que lo leo, ¿eh? Pero realmente, si este conocimiento lo tuvieran los genetistas o los médicos en general, que eso se enseñara en la escuela de medicina, no solo veríamos los videos que ahora están los microscopios electrónicos, se puede ver toda la formación, cuando va el óvulo y llega y uno se imagina que hay un espíritu que está allí guiando ese espermatozoide. Qué increíble, ¿no? A ver, preguntas. A ver, doctor David, dice, si una persona que nace en algún país de América y que por trabajo se va a vivir a Japón, por ejemplo, y desencarna en dicho país,
¿Su alma a qué ciudad espiritual se va? ¿A la ciudad espiritual de Japón o vuelve a la ciudad espiritual de América? A la ciudad de su origen. Porque él pertenece a ese, y el espíritu que lo sigue pertenece también a esa ciudad. No por irme yo a Japón me voy a cambiar de espíritu mentor, ¿entienden? Me acompaña. Y los espíritus amigos también me acompañan. Entonces, y cuando desencarna allí, ¿a dónde va a regresar? No vaya a ir a la ciudad de Japón como esos espíritus, no pertenecen allí. Me llevarán a la ciudad que me corresponde. Si es que tengo el nivel para ir a esa ciudad, si no me voy a niveles inferiores. Eso también. A ver, dice, cuando se refieren a que se inicia el proceso de encarnación, hay casos que vienen acompañados de espíritus compañeros para que velen por uno, colaborando en el éxito futuro. ¿Se entendería que encarnan en la misma fecha y año? ¿O es que estos espíritus compañeros se encarnaron antes o después y están esperando la llegada del nuevo encarnado? En el caso también de Lina y de Raquel, ellos se encarnaron primero, porque ya en el mundo espiritual, recuérdense, se reconciliaron. Entonces, dentro del plan para los tres, era que Adelina y Raquel reencarnaran, se conocieran y se casaran, para después poder recibirlo a Segismundo. O sea que hay un plan reencarnatorio muy largo, ¿eh? Por eso es que Segismundo se queda 30 años en el mundo espiritual. Y ahí donde ese trabajo, ya están amistades, tantas cosas buenas que hizo allí. Sin embargo, tenía la deuda y quería rescatarla. Entonces pusieron eso. Ahora, cuando ellos hablan de que los espíritus te van a acompañar, son espíritus que te acompañan. Para que te ayuden en tu nueva reencarnación. No solamente en el proceso reencarnatorio, sino te siguen acompañando para tu crecimiento. Pero bien claro dice que hasta los 7 años, después ya se alejan, que no están tan pegados a ti, se alejan para dejarte desarrollarte. Por eso es importante los primeros 7 años. Bien, dice, ¿la cantidad de hijos que tendremos ya está predeterminado en nuestro plan reencarnatorio? Es libre albedrío. Ajá. Igual, ¿el momento en el que deben nacer esos hijos o es algo que se pueda variar de año y fecha? O sea, como libre albedrío se toma. Sigue libre albedrío. Uh-huh. O sea, no te pueden influenciar para que en esa relación, que tengan relación íntima esa pareja, para allí hacer nacer a un nuevo reencarnante. Sin embargo, hay métodos anticonceptivos. Hay hasta la pastilla del día siguiente, que sería un tema. La pastilla del día siguiente es abortiva. Estamos viendo. Por eso los espíritas no están de acuerdo con la pastilla del día siguiente. Porque puede interrumpir. Imagina que ya está el espíritu, el reencarnante está siendo llevado y está el plan listo y encuentra un útero impermeable. Que eso es lo que hace la pastilla del día siguiente. Lo pone el útero como si fuera piso jabonoso. Entonces viene el óvulo fecundado, pues se realiza la fecundación. No se realiza en el útero, se realiza en el camino de las trompas. Allí no se realiza la fecundación. Y entonces comienza y llega y se manda una rebalada y pues eso se va. Eso es lo que hace la píldora del día siguiente, ¿eh? Por si acaso que no sabía. Por eso es considerada por el espiritismo y por muchos abortiva. Es abortiva. Ahora, entra en discusión de que si está formado, si no está formado. Nosotros espíritas sabemos que ya hay vida, ya hay una vida. Bueno, hay otros métodos de barrera, hay un montón de métodos anticonceptivos ahora. Por eso mismo, es libre albedrío ahora. Eso es todo, doctor David. Una noche bastante conversada. Entonces, pero ha sido muy instructiva. Muchos de ustedes ni se imaginaban que así era un proceso de reencarnación. Tan complejo y tan hermoso. La oración, al menos esa oración es para leerla. Y es la oración de un espíritu. Y después, cómo viene del espíritu más elevado que Alejandro, que ya era un espíritu elevado, trayendo esa corona, dándosela a Raquel, porque era un acto tan hermoso. Y hemos tan desvalorado hasta ahora
en estos momentos la maternidad tan desvalorada. Bueno, Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta el lunes, hermanos, hasta el lunes, amigos. Gracias por estar, gracias, gracias. Chao, chao, Jorge, chao. Chao, Josefa, chao, Irma. ¿Me escuchan? Chao, María, chao, Connie, chao.